Bienvenidos a su canal Renembre Matemática. En el día de hoy vamos a iniciarnos en el estudio de la probabilidad. Vamos a definir probabilidad bajo tres enfoques. El enfoque subjetivista. El enfoque frecuencialista. Y el enfoque clásico. Son enfoques para definir la probabilidad. Bueno, desde el enfoque subjetivista se define la probabilidad como el grado de credibilidad que cada persona tiene acerca de la ocurrencia de un suceso. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que llueva hoy? Algunos asignarán probabilidad de 0% cuando saben con certeza o creen con certeza que no va a llover. Otros dirán, mirarán y dirán, hoy con toda seguridad llueve. Entonces la probabilidad de que llueva es del 100%. Y otros simplemente dirán, no, haciendo una probabilidad del 20% o le haciendo una probabilidad del 80%. En todo caso, cada persona dará, de acuerdo con su grado de creencia, asignará una probabilidad a que ocurra un suceso cualquiera. Desde el punto de vista frecuencialista, se anota que la probabilidad de que ocurra un suceso A es el número de veces que ocurrió A entre el total de veces que se efectuó un experimento en particular. Ejemplo, si una vacuna nueva contra la gripa se pone a prueba en 100 personas, entonces es N, 100 personas. Y si de esas 100 personas esa vacuna hizo efecto, es decir, previno la enfermedad a 95 personas, entonces la probabilidad de efectividad de esa vacuna será 95 sobre 100 o 95 por 100. Es decir, desde el enfoque frecuencialista, el experimento debe hacerse y después se asigna la probabilidad. Se llama probabilidad a posteriori, es decir, se hace primero el experimento y después se asigna la probabilidad. Y desde el enfoque clásico, la probabilidad de ocurrencia de un suceso se calcula como P de A es igual a N de A sobre N de S. ¿Qué es N de A? Número de casos favorables a A. ¿Y qué es N de S? Número posibles del experimento aleatorio. Coloco un ejemplo. Lanzar un dado es un experimento aleatorio, porque nosotros no sabemos qué va a ocurrir. Sin embargo, sabemos que tiene casos posibles 6. Son los números del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los casos posibles. Y vamos a suponer que A es un suceso, al cual vamos a calcular la probabilidad. Supongamos que A es el suceso obtener un número menor que 3. Los números menores que 3 son el 1 y el 2. Es decir, hay dos casos favorables. Así que en este ejemplo, desde el punto de vista clásico, la probabilidad de que ocurra ese suceso es 2 sobre 6 o simplificando 1 sobre 3. Vamos a anotar o a escribir otros ejemplos donde se evidencie la aplicación del modelo clásico para el cálculo de
probabilidades. Siempre que vamos a calcular probabilidades aplicando el modelo clásico, partir siempre de un experimento aleatorio. O sea, experimento aleatorio. Lanzar una moneda. Hay que definir después el espacio muestral, que vamos a simbolizar con la letra S. ¿Qué es el espacio muestral en general? ¿Cómo se define? El espacio muestral de un experimento aleatorio es el conjunto de casos posibles para ese experimento aleatorio. En el caso de lanzar una moneda, los resultados posibles son cara o sello. Es decir, el número de casos posibles son 1 y 2. Y allí podemos definir los sucesos, cualquier suceso al cual vamos a calcular la probabilidad. Ejemplo, A es el suceso observar cara. Entonces A tiene un solo suceso o caso favorable. El suceso A tiene un solo caso favorable, que es C. ¿Cómo se define un suceso? Se define como un subconjunto del espacio muestral. Observamos que C es un subconjunto de este espacio muestral. De tal forma que el número de casos favorables a A es uno solo. Y a ese suceso entonces le calculamos P de A, definido en términos generales como el número de casos favorables a A sobre el número total de resultados posibles. En este caso, N de A es 1 y el número de casos posibles es 2. De tal forma que la probabilidad de observar una cara o cara al lanzar una moneda es un medio. Pero ese medio se puede escribir como 0,5 equivalentemente al 100%. Bien, podríamos definir otro experimento aleatorio. Por ejemplo, experimento aleatorio. Lanzar un dado. Para ese experimento aleatorio, ¿qué es ese? Los resultados posibles, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y definamos un suceso A, obtener número menor que 3. En este caso, los casos favorables a son el 1 y el 2, que son los menores que 3. Entonces, N de A son 1 y 2 los elementos. Y finalmente calculamos P de A, que sería N de A sobre N de S. En este caso, N de A son 2 y N de S son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y finalmente esto es un tercio. Bien, vamos a colocar otro ejemplo. Seleccionar una persona. Seleccionar una persona de un grupo que consta de 3 mujeres y 2 hombres.
Ese sería el experimento aleatorio. Siempre, insisto, debemos saber cuál es el experimento aleatorio al cual nos referimos. El espacio muestral S, en este caso, lo podemos escribir así. Mujer 1, mujer 2, mujer 3, hombre 1, hombre 2. O podría ser Juana, María, Sandra, Pedro y Juan. Pero por simplicidad, llamémosle entonces M1, M2, M3, H1, H2, para indicar la mujer 1, la mujer 2, la 3, el hombre 1, el hombre 2. Vemos aquí entonces que N de S es 5. Bien. Ahora especifiquemos un suceso. A. Seleccionar hombre. Observamos entonces que A es igual los casos favorables, hombre 1, hombre 2. De aquí que el número de casos favorables a A son 2. Ahora, si calculamos P de A, será igual. Casos favorables a 2. Número de elementos del espacio muestral, todos 5. Esto se puede expresar como 2 entre 5 es 0,4, equivalente al 40%. Es decir, que la probabilidad de seleccionar un hombre, que sería A, seleccionar hombre, cuando seleccionamos una persona donde hay 3 mujeres y 2 hombres, es 2/5. Y un suceso B, podríamos llamarle seleccionar mujer. Luego, si B es otro suceso, entonces P de B, seleccionar mujer, sería igual. ¿Cuántas mujeres hay? 1, 2, 3. ¿Cuál es el total? O sea, los casos posibles. 5 casos posibles. En este caso es el 0,6. Y esto equivale al 60%. Bueno, hemos observado aquí, en los 3 ejemplos, que hicimos experimentos simples. ¿A qué le estamos llamando un experimento simple? Aquellos que el número de veces que se realiza el experimento es una sola vez. En el caso de las monedas, se lanzó una sola moneda. En el caso del dado, se lanzó el dado una sola vez. Y en el caso de seleccionar una persona de este grupo, se seleccionó una sola persona. Hay situaciones en las cuales la moneda no se lanza una sola vez, sino 2 o más veces. El dado puede lanzarse 2 veces, 3 veces. O no voy a seleccionar una sola persona de aquí, sino que puedo seleccionar 2, 3, 4 personas. A ese tipo de experimentos le vamos a llamar experimentos compuestos. Para seleccionar el número de casos posibles de esos experimentos compuestos debemos acudir a algo que se llama técnicas de conteo. Y otra observación que voy a hacer es que estos modelos, por ejemplo de las monedas, son modelos que se adecúan a muchas otras situaciones. Por ejemplo, lanzar una moneda en cara o sello es como decir, selecciono un artículo para saber si es defectuoso o no defectuoso. Entonces, en este caso, defectuoso o no defectuoso, se modela con cara o sello.
También una persona que entra a un almacén y lo que vamos a observar es compra o no compra. Entonces, cara o sello sería comprar o no comprar. O también una persona que se dirige en su vehículo por una carretera y hay un puesto de control de la policía de tránsito. El cara o sello podría ser lo paran o no lo paran. Es decir, les revisan los documentos o no los revisan. De tal forma que son modelos que pueden explicar muchos fenómenos de la vida real.